Dirección durante la meditación bíblica. La meditación es parte vital de la vida cristiana. Y al decir meditación me refiero al lapso de tiempo que apartamos para leer la palabra de Dios, hablar con Él, escucharlo, buscar su guía y dirección para nuestra vida. Es parte vital para todos, no importa quiénes seamos. Es un tiempo sagrado, santo, que debemos cuidar. No solo es apartar ese tiempo, sino hay que resguardarlo. Satanás hará lo que sea y todo en su poder para mantenernos ocupados, distraídos, haciendo cosas buenas, no malas buenas, lo que sea, para evitar que estemos de rodillas, que leamos la Biblia, para evitar que meditemos en ella, para evitar que asimilemos la palabra de Dios, que nos nutramos en la palabra, porque Satanás sabe cuán importante es. Entonces, al preguntar ¿qué es la meditación? Es enfocar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu en Dios. Escucharlo, responderle y crecer como resultado de esa actividad. De eso se trata. Es algo sencillo por un lado, pero hay que cuidarlo, porque el diablo sabe lo poderoso que es eso en nuestra vida. Y es fácil enfocarse en 1 o 2 versículos, pero la pregunta es, ¿qué he de enfocarse en un capítulo entero? Si tengo mi tiempo devocional y medito en un pasaje, ¿puedo hacerlo en todo un capítulo? Sí puede. Así que en verdad deseo simplemente esto, mostrarle cómo en un capítulo Dios puede hablarnos al corazón de una manera muy específica, enseñarnos lo que quiere, ayudarnos a aprender lo que debemos aprender y darnos dirección. Así pues, desde Hechos, capítulo 27, tomaremos todo este capítulo, aunque no lo leeré todo, de hecho, es un capítulo maravilloso, está lleno de acción. Entonces leeremos solo una porción. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Ahora, había 276 personas a bordo que iban rumbo a Roma. Pablo era uno de ellos. Cuando comenzaron los vientos eran contrarios, y dice así la palabra. Acompáñeme a leer este capítulo. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, etc. Luego, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Así que tuvieron que cambiar de barcos. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Muy detallado este capítulo. Quizás piense que tiene eso que ver con mi meditación. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Así que esa era su situación, una tormenta tras otra. La mayoría de los hombres a bordo eran prisioneros, pero había suficientes romanos porque así era la ley. Si uno era romano y estaba a cargo de 10 prisioneros y estos se escapaban, uno recibía la pena que les correspondería a ellos. Por eso eran tan crueles, pues si fallaban, pagarían la pena. Entonces conversaron acerca de lo que iban a hacer. Navegarían a un puerto, que pasara la tormenta, quizás quedarse allí unos meses. Tenían que tomar esa decisión. Así,
al escuchar la conversación, dice la palabra en el versículo 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, porque Pablo los advertía, los amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Así que era uno contra los demás. Entonces votaron, en la cual el piloto y el capitán hablaron, y como resultado persuadieron al centurión y decidieron navegar, sabiendo que se avecinaba una tormenta. Y la palabra dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Fíjese que dice la mayoría. Mucha atención. Cuando usted está escuchando a Dios, fíjese en eso de la mayoría, porque la mayoría no sabe la voluntad del Padre cuando usted y Él hablan. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice. Si de algún modo pudieran llegar al puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Quizás diga: ¿qué tiene esto que ver con mi meditación? Tiene mucho que ver, mucha atención. No puede andar con prisa, no puede apresurarse al meditar en Dios. Este capítulo es largo, pero aquí hay lecciones que Dios quiere que entendamos y aprendamos, porque la mayoría de la gente vive así. ¿Cómo parecen estar las cosas? Si esto y lo otro, el viento aquí, el puerto allá, así pues, dice la palabra. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón, o sea, un viento del nordeste. Para nosotros sería que nos viniera encima una gran tormenta de nieve. Era una tormenta muy fuerte. Luego, lo próximo que vemos en el versículo 18 es: pero siendo combatidos por una furia tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Entonces, como resultado, si leemos este pasaje, hubo un terrible naufragio, y lo perdieron todo. Los marineros que trataron de huir bajaron los salvavidas, aparentando largar las anclas cuando en realidad trataban de huir, pero los soldados los amenazaron, pues sabían que morirían. Entonces, para concluir con todo esto, pensemos en cómo se aplica a nuestra vida. Queremos leer la palabra de Dios y llegamos a este capítulo en particular que se trata de pura actividad, naufragio, y lo que dijeron Pablo y dijeron ellos. La pregunta es: ¿qué dice Dios? Porque este es uno de esos capítulos en los que pensamos: pues Dios no me diría nada al respecto. Claro que sí, porque aquí hay una verdad que todos necesitamos saber. O sea, en cualquier situación en la que estemos, siempre es sabio meditar en el Señor. Dios mío, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Qué quieres que diga? Piense en todas las circunstancias por las que ha pasado en su vida, en las cuales tuvo que defenderse en alguna situación, donde tuvo que tomar una decisión muy importante. Quizás era una decisión económica o marital o en alguna relación suya. O sea, tomamos muchas decisiones sobre cierta base. Cuando tenemos por costumbre, como parte de nuestra vida de meditación, leer un pasaje bíblico, la porción que sea, y pedirle a Dios que nos hable, pedirle dirección, eso es como tener nuestro consejero privado y personal. Eso no es una pérdida de tiempo. Y alguien dirá: bueno, estoy muy ocupado para ponerme de rodillas o acostarme a dormir, o estoy para esperar a que Dios me hable. No, no lo está. Quizás eso crea, pero la meditación es nuestra red de protección, nuestro tiempo de escuchar la voz indicada. No solo escucharla, sino tomar las decisiones sabias en la vida. Entonces,
¿Por qué Jesucristo se levantaba temprano? Como nos recuerda la Biblia en varias ocasiones, se levantaba antes del amanecer. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía que necesitaba ese tiempo para estar a solas con su Padre Celestial, para escucharlo. Nadie está en una situación tal que sea tan apto en sí mismo que no necesite la dirección de Dios. ¿Cuántos hemos despertado un día hermoso, maravilloso, fuimos a trabajar o el caso que sea, y surgió alguna circunstancia que nos hizo pensar: si hubiera sabido que esto pasaría, me hubiera quedado en casa. Desearía no haberme despertado. Dios quiere que sus hijos tengan por hábito meditar. No importa quién sea, ni qué, ni cuán importantes nos creamos. Todos debemos tomar tiempo para escuchar a Dios. Así pues, no escucharon porque el centurión, quien tenía la autoridad final, tuvo que ejercer su autoridad y decir: no, vamos con... O sea, además, Pablo, ¿eres marinero? No. ¿Qué sabes de navegación? No mucho. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron escuchar el mal consejo y tomaron una decisión que determinaría el curso de sus vidas, que les costó todo, salvo la vida. Pero Pablo escuchó de Dios que todo el mundo estaría a salvo. Todos sobrevivirían. Y en medio de esa tempestad nunca hubieran creído eso. Incluso quienes trataron de escapar no pudieron. Dios había decidido llevar al apóstol Pablo a Roma para ver al César. Así que ahí estaba esa tormenta en el mar y todo se empezó a destrozar. Fíjese al final lo que le pasó al barco: se encalló, chocaron contra un escollo, y a pesar de eso, la Biblia dice que todos llegaron sanos y salvos. Y todo lo que había profetizado Pablo sucedió. Entonces, deseo sacar varias cosas como ejemplo para que seamos sabios y nos demos cuenta de lo que es más importante en la vida como seguidores de Cristo. Es el tiempo que pasamos a solas con Dios, con nadie más que Él. Así que esto era prioridad en la vida de Jesucristo, era prioridad en la vida del apóstol Pablo, porque se trata del tiempo en el cual usted y Dios se escuchan personalmente. Dios lo oye a usted y usted a Él. Usted está escuchando a Dios, Dios lo escucha a usted. En ese tiempo privado, personal, que pasa con Él, es cuando no hay interrupciones en su relación con Dios. La parte más importante de su vida, pase lo que pase. Pase lo que pase, lo más importante es su devoción privada, el tiempo que pasa leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón, escuchando lo que Él tiene que decirle. Y cuando tiene un tiempo privado, solo usted y Dios, permítame decirle algo. Eso puede salvar su vida, puede salvar sus finanzas, su matrimonio, sus relaciones, puede salvar a sus hijos, puede salvar cada aspecto de su vida. Porque en ese tiempo en que usted y Dios, los dos solos, tratan con algo en su vida, ahí es cuando Dios le dará la respuesta indicada. Puede que escuche muchas cosas, pero si se queda con Dios, Él le mostrará justo qué hacer en cada una y en cada situación. Dios no le desviará. Él le ama tanto que entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por usted. Ciertamente Dios no le desviará en ninguna decisión que deba tomar. Y usted quizás diga: yo no soy nadie. No lo es. Usted es alguien. Usted es alguien a quien Cristo salvó. Es alguien a quien Dios ha sostenido hasta ahora. Usted es alguien para cuya vida Dios tiene un plan. Usted es alguien para quien Dios tiene un futuro y a quien Dios ama tanto que toma el tiempo de escuchar, guiar, ayudar, guardar y hablarle. Así es Dios. De eso se trata todo esto. Entonces, al pensar en toda la idea de la meditación, es escuchar y reaccionar de la manera indicada.
Preste mucha atención. Tenga cuidado a quién escucha. Mucha gente ha tomado decisiones tan equivocadas debido a quienes escucharon. Cuando usted escuche a alguien más para tomar una decisión, vea la vida de esa persona. No vea cuánto dinero tiene, con quién se casó, su casa, ni su auto. Escuche quién es esa persona, escuche lo que es. Observe su conducta, escuche a Dios Todopoderoso. Y esto nos dice Pablo. Al haber escuchado lo que dijo Dios, lo perderemos todo y todos a bordo perderán la vida si no se quedan en ese barco. Ahora bien, deseo que veamos aquí no una verdad de la náutica, sino de la vida diaria. Por eso es que debemos tener ese tiempo. Ese tiempo lo necesitan los esposos, las esposas, los hijos, los padres. O sea, tiempo que aparta para estar a solas usted y Dios. Y ahora preste mucha atención. Cada mañana que despierta, el Señor Jesucristo, quien es su Salvador, está con usted todo el día. ¿Con qué frecuencia clama a Él durante el día? ¿Depende de Él? ¿Le habla? ¿Se confiesa a Dios? ¿Busca su dirección? ¿O se va por su lado? Tiempo con Dios no significa que tenga que dejar su trabajo para meditar. Solo significa esto. No importa cuándo sea ese tiempo para usted. Lo pasa con Dios para hacer ¿qué? Para recibir dirección, para prepararse para lo que traiga el día. Solo Dios sabe lo que traerá cualquier día para nosotros. Así que tomamos decisiones basándonos en la voluntad de Dios. Y mire, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente. Tenemos la obligación de ser obedientes a Dios si queremos lo mejor de Él. Dios nos ofrece lo mejor si estamos dispuestos a obedecerlo. Y todos tomamos decisiones a diario, algunas de las cuales parecen un tanto triviales, pero a menudo, aunque creamos que son pequeñas, son de mucho peso, porque Dios sabe lo que viene. Él sabe lo que está de este lado de la isla y luego de aquel lado. Él sabe lo que sucederá. Por eso nuestro tiempo de meditación es el tiempo en el cual Dios nos da una luz de precaución, una de alto y una verde. Y a veces oramos y pensamos, pues debo hacer esto. ¿Y qué hace Dios? Nos manda una luz amarilla de precaución. Cuidado. O nos manda una luz roja, no hagas eso, no lo hagas. O la luz verde. O sea, Dios nos ama tanto que nos guía con mucha claridad en las decisiones que tomamos en la vida. Entonces, al meditar en las Sagradas Escrituras, recuerde que Dios tiene algo que decirle a usted. ¿Significa que hablará muy claro siempre? No es así. A veces he leído pasajes y he dicho, Señor, ¿qué estás diciéndome? Y quizás no lo reciba mientras aún esté leyendo y orando, pero en mi corazón sé que Dios no me llevaría a leer un pasaje bíblico sin tener algo que decirme. Y si usted siente temor, vaya a los Salmos. Encontrará algo que le hable si tan solo escucha atento. Pero esto es solo un incidente. Y lo elijo porque no es fácil y no lo leería normalmente como su devocional, porque quizás diga, bueno, sé que no estoy navegando, nunca he estado en un barco ni planeo hacerlo, así que Dios no me guiaría a eso. Sí lo haría, lo atraería a este pasaje ¿para qué? Para advertirle en cuanto a qué escucha, a quién escucha, qué lugar ocupa la palabra de Dios en su vida y qué ocurre cuando desobedecemos a Dios. Dicho de otro modo, nos guía a todos en todos los aspectos, emocionalmente, económicamente, lo que debe o no debe comprar, con quién casarse. Dios se involucra en todas las circunstancias de nuestra vida. No me ha escuchado decirle cómo hacer su devocional, ni qué debe hacer, sino el hecho de
que desarrolle su relación con Dios, de tal modo que haga lo que le beneficie, lo que funcione para usted, en el tiempo que sea. Si usted es madre, puede que sus devocionales no sean temprano, sino después de que salgan todos y se quede sola en casa. O sea, usted escoge el mejor momento para estar a solas con Dios, escucharlo hablar de usted, lo que cree que Él está diciéndole. Es una parte personal, privada, pero también parte muy esencial en su vida, porque Dios quiere que vivamos así. ¿Cómo? Conectados con Él. Y cuando pienso en toda la idea de la meditación, esa es nuestra conexión. Estamos ocupados a diario, ocupados jugando o lo que sea, vivimos ocupados. ¿Cuál es nuestra conexión? Tenemos una conexión invisible y es con Dios Todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente y amoroso. Es una conexión que no queremos romper, es una conexión que queremos que sea nuestra ancla en la vida, que nos mantenga escuchándolo, obedeciéndolo, confiando en Él, esmerándonos por seguir su guía y dirección en nuestra vida. Es un gran don que nos ha dado esa conexión con Dios Santo que todos tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Quizás alguien diga, pues, ¿qué de ese asunto de la meditación? Puede decir que esa es su conexión. ¿Qué es qué? Sí, esa es mi conexión. Y dirían, ¿qué quiere decir? Y contestará, me alegra que preguntes. Y luego podrá explicar lo que hemos dicho aquí. En su relación con Cristo, el tiempo que pasa a solas con Él, en el cual lo escucha y habla con Él, cede a Él, se rinde a Él, tiempo en que lo obedece, se compromete en cuanto a dónde vive, qué viste, qué maneja, cómo gasta su dinero, lo que compra y lo que no compra, cómo tratar a otros, cómo reaccionar a su trato. Todo está implícito en esa relación. Ahora piense en esto. Todos los días, sin excepción, estamos sujetos al poder de Dios, ¿verdad? Contamos con el privilegio de tener una relación con Él. Tenemos en nosotros el poder y el Espíritu Santo para siempre hacer el bien, si decidimos hacerlo. Dios obra siempre a favor nuestro, pero debemos nutrir y cultivar esa relación, y lo llamamos, como hemos dicho, meditación, tiempo que pasamos a solas con Dios. En todo ese capítulo hay mucho en qué pensar, en qué enfocarnos y en qué meditar. Y escojo todo un capítulo porque normalmente no lo haríamos. Quizás hoy en casa se siente, vuelva a leer este capítulo y piense, Dios mío, aquí estoy, aquí es donde estoy y tengo esto. De esto no estoy muy seguro. ¿Qué quieres que haga? Quizás alguien diga, ¿cree en verdad que Dios nos habla? Por supuesto que sí. Preste mucha atención. Su devocional privado y personal, su tiempo íntimo de meditación, es lo más valioso y seguro que posee. Quizás alguien diga, ya soy muy viejo. No, no lo es, no lo está. O dirá, pues no llevo mucho tiempo en la fe. Lo necesita de urgencia. Todos lo necesitamos, sin excepción, a diario. No importa. ¿Cuántos sermones he predicado? Miles. Pero necesito tanto al Señor Jesucristo hoy como en el primer sermón que prediqué. Él nunca nos llena, que ya no necesitemos. Nos llena sin límites. Siempre fluye hacia nosotros si lo cuidamos. Y si aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, piense en esto. Está flotando sobre un trozo de madera en medio del Mediterráneo, sin ver esperanza, en medio de la tempestad, truenos y rayos, grandes olas que le suben y bajan 20 metros, sin nada a la vista, ni auxilio alguno. Sin seguridad alguna, acepte al Señor Jesús como su Salvador, aférrese a Él, conéctese a Jesucristo. Véalo hacer la obra más maravillosa en usted,
tendrá un testimonio que no podrá callar. Cuando Dios comience a obrar en su vida. Padre, te amamos, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos este capítulo. Gracias por recordarnos que dependemos por completo de ti y por recordarnos que siempre, siempre estás disponible para escucharnos. Gracias por amarnos tanto que te involucras lo suficiente para contestar nuestras peticiones, darnos guía y sustentarnos personalmente. Te damos las gracias y alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios.
es eterna, cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que Él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús, y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan
No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta, ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia, es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora. Está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede
haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga, bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él. Y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar. Y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, uno de mis favoritos. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese.
Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice, de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree, no. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense. La palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. La reconfortante cualidad de la fidelidad. La fidelidad es una de las cualidades más importantes que hemos de encontrar en nuestra vida. Al pensar en lo que implica, a veces hemos creído en la gente, hemos tenido fe en otros y nos han decepcionado. Nos dicen algo y hacen otra cosa diferente. Y luego hay quienes pasan momentos muy difíciles en la vida, momentos arduos, a menudo sufren engaños o quedan endeudados, o el caso que sea, por la deslealtad de alguien, por la falta de fidelidad. Así que es una cualidad muy importante. Y le pregunto, ¿entraría usted en la categoría de alguien que es fiel? Si dice que hará algo, ¿lo hace? Cuando dice quién es, ¿en verdad lo es o lo toma a la ligera? Porque Dios no lo toma a la ligera. Así que deseo titular este mensaje la reconfortante cualidad de la fidelidad. Cuando pienso en eso, recuerdo en este pasaje en Génesis, capítulo 32. Escuche un momento lo que dice el versículo 9. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, y tan solo vea su forma de expresar gratitud a Dios Todopoderoso. ¿Diría que es una persona agradecida? Que examina su vida y ve cuán fiel ha sido Dios y está agradecido por la fidelidad de Dios para con usted. Así pues, por toda la Biblia hay muchos versículos acerca de su fidelidad y me gustaría leer varios, solo para recordarnos cuán importante es.
En Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Uno de sus atributos es que al decir que hará algo, lo hará. En el Salmo 33, capítulo 4, dice: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Hace lo que dice que hará. Fiel a sus promesas. El Salmo 36, capítulo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. El Salmo 119, capítulo 90. De generación en generación es tu fidelidad. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Grande es tu fidelidad. Y claro, cuando pienso en esto, pienso en lo que dice segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Escuche: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Nuestro pecado no nulifica, no anula la fidelidad de Dios. O sea, a veces no somos fieles, pero Dios sí lo es. Nunca hemos confesado nuestro pecado a Dios de manera genuina, sincera, sin que Dios nos haya perdonado. No podemos mencionar ni una sola promesa que Dios no haya cumplido. Así es Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su promesa en toda circunstancia de la vida. Así que decimos que Dios cumple su promesa, pero otro de sus atributos es que Dios es inmutable. Es decir, Él no cambia. Todo el mundo cambia. Todos cambiamos, pero Dios nunca cambia. Y cuando dice, no te dejaré ni desampararé, ¿qué quiere decir? Dios dice, no te desampararé, no te dejaré. Fidelidad es uno de los atributos de Dios, de los que dependemos. Entonces, fidelidad, ser quienes decimos ser, hacer lo que decimos que haremos como estilo de vida, fue lo que Dios planeó para todos sin excepción. Porque ser desleal es decir algo que no es cierto o representar algo que no es verdad. Entonces, con eso en mente, el Espíritu Santo hace que parte de su responsabilidad sea guiarnos, dirigirnos y facultarnos para que seamos fieles en situaciones muy difíciles. El Espíritu Santo es fiel al expresar mediante nosotros las cualidades que son conformes a la naturaleza de Dios, y siempre actúa de esa manera. No hará en nosotros algo que no sea cierto de Dios. Entonces, cuando envió al Espíritu Santo, Dios lo envió porque sabía que no seríamos capaces de llevar la vida cristiana solos. Sin el Espíritu Santo no podemos. Ni uno solo de nosotros tiene la fortaleza, la energía, la entereza y la fidelidad para llevar la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Lo envió y por eso dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. No están listos para lo que les he llamado a hacer, que es evangelizar al mundo. No están listos hasta que el Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes, les faculte y equipe, venga y les unja con el poder para hacerlo. Entonces, si usted es creyente, ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Fue sellado hasta el día de la redención, como dice, así que tiene a quien le facultará para ser fiel en cada circunstancia de la vida. Cuando somos infieles, es el mismo Espíritu Santo quien mora en nosotros, quien nos convence de pecado. La fidelidad es muy importante para Dios. Es importante para los unos con los otros. Es importante para nosotros mismos, que tengamos la cualidad de ser fiables en lo que decimos que haremos. Así que el Espíritu Santo nos ha equipado. Por eso, cuando pienso en el Espíritu Santo, lo considero el adiestrador de Dios. Él ha puesto en nosotros el poder que nos adiestra para hacer lo que decimos que haremos. Así que tenemos a un ayudador. Jesucristo lo llamó así, Consolador, el Espíritu Santo. Pensemos en eso por un momento
y en algunos aspectos muy específicos, en los cuales Dios ha prometido ser fiel con nosotros cada día. Uno de ellos es uno de los más conocidos, y es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Sé que se lo saben de memoria. Si confesamos, estamos de acuerdo con Dios sobre algo. Si confesamos nuestros pecados, que hemos pecado contra Él, Él es fiel. Esta es la parte de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué pone allí eso de justo? Porque si Dios solo dijera, muy bien, quedan perdonados, son perdonados, entonces el perdón no significaría mucho. Fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o sea, cuando Cristo fue a la cruz y pagó nuestro pecado, hizo posible con Dios legalmente que si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Dios en que hicimos lo malo, Él siempre nos perdonará, porque pagó toda nuestra deuda de pecado, tiene el derecho de perdonarnos. Y siendo Dios fiel, siendo Dios santo, si no hubiera perdón en la cruz, entonces Dios no cumpliría su palabra. Pero dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa fiel de Dios para nosotros. Me parece interesante que Dios hiciera ese versículo tan sencillo, tan corto, tan limpio, tan fácil de entender. Que si estoy de acuerdo con Él, en que he pecado en su contra, si lo lamento, Él me escucha, me ve. Él es fiel. Podemos confiar en que ha perdonado nuestro pecado. Y ahora, ¿cuántas veces ha confesado su pecado a Dios y se ha ido y ha pensado, Señor, eso espero, Señor, eso pido? Señor, o sea, si dice que Dios es fiel, significa esto. Lo que dice que hará, eso hará. Pero ahora, ¿es eso cierto de usted? Pues eso debe contestarlo entre usted y Dios. Y en segundo lugar, la fidelidad de Dios limita el poder de nuestra tentación. Usted recordará Corintios, capítulo 10, versículo 13. Quizás debamos leer este pasaje, casi todo lo conocemos de memoria. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué? Fiel es Dios. Mire, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, cuando somos tentados tenemos la promesa de Dios Santo, que Él limita todas nuestras tentaciones. Algunas personas son más fuertes que otras. Algunas son como un monigote para el diablo. Algunas personas son incondicionales, fuertes, obedientes, fieles, siervos de Dios. Dice que esta es su promesa. Dios no dejará que el diablo nos tiente más de lo que podamos resistir al confiar en Dios. Se refiere a los creyentes. Ahora, los no creyentes no tienen ayuda alguna. Y escuche lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, hay toda clase de tentaciones. Dios es confiable. Dios es fiel. Él no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que la Biblia dice que Dios promete que no tenemos que rendirnos a la tentación, porque Dios Santo ha puesto un límite a cada tentación que enfrentemos. Pero ahora, si usted dice, Señor, si hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho tal cosa. No, Dios dice, te he dado esta promesa, que pongo un alto a la tentación. Solo llega hasta lo que yo diga. Es una promesa de Dios. ¿Cree que Dios cumple sus promesas? Sí lo cree, estoy seguro. Entonces le pregunto, al ser tentado, ¿usted cae? Cede a la tentación y dice, Señor, sabes que soy débil en esto, ¿por qué dejaste que pasara? Eso no funciona. Quizás piense que funciona para usted, porque Dios dice, le he puesto un límite.
Todos hemos sido tentados de muchas formas. Cualquiera que diga, bueno, nunca he sido tentado, acaba de mentir. Quizás mucha gente tendría que decir, soy tentado a diario. Si enfrenta la misma tentación a diario, lo mejor es que no vaya al mismo lugar a diario. O si va al mismo lugar a diario, cuidado con lo que ve, cuidado con lo que mira, lo que capta su atención. La lujuria es un gran arma del diablo, es un deseo intenso de hacer algo, es decir, de pensar en algo, que es un acto de desobediencia a Dios. Dios dice, le puse un límite. Y luego dice en Filipenses, capítulo 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es su promesa cuando nos angustiamos por algo. Y ahora alguien dirá, ¿es la ansiedad un pecado? Veámoslo de esta manera. No deberíamos estar ansiosos, pero a veces algo nos afecta y de pronto sentimos ansiedad. Sobre todo si tiene que ver con un ser querido que quizás esté en problemas, o algo le sucedió, o alguna enfermedad, o lo que sea. Todos pasaremos por esos momentos en la vida cuando nos sentiremos angustiados por algo. Si usted fuera al médico y le dijera que su corazón está muy mal, quizás se angustie y su corazón empeore por lo que le dijo el médico. Pero hay veces en las que sentimos angustia, a veces sentimos ansiedad al ver a alguien hacer algo que sabemos que será un desastre si no le ponen un alto. Dios nos ha hecho una promesa y Él cumple cada promesa. Y esa promesa es que podemos tener la paz de Dios. Y fíjese lo que dice, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, Dios dice, te daré una paz que no puedes entender. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Pablo dice es que hay momentos y situaciones que no entendemos y pensamos, Dios mío, ¿dónde estabas? Señor, esto fue lo que dijiste, esto es lo que dice la Biblia, pero mira lo que permitiste. ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas cuando pasó esto? ¿Por qué dejaste que él o ella hiciera esto? ¿Por qué permites que mis hijos se metan en estas situaciones? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias a Dios por ese versículo. Hay cosas que no entendemos. En algunas situaciones pensamos, Señor, si nos amaras no dejarías que pasara por eso. Señor, ¿por qué dejaste que eso le pasara a alguien? ¿Por qué te has quedado allí de brazos cruzados viendo el desenlace de todo esto? Sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión. Él guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Hay personas que se vuelven alcohólicas porque no saben confrontar ciertas situaciones en la vida y van a la botella. O gente que se enreda en adulterio de cualquier tipo. A la gente le pasa de todo. Es decir, hay tantas circunstancias. Dios entiende cuán traumáticas, cuán difíciles y cuán dolorosas son. Y esto es lo que dice. Y la paz de Dios. Es la paz de Dios, no la explicación de alguien, no una botella, no un amorío. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Y cómo? En Cristo. O sea, mi relación con Cristo me guardará de que pierda la esperanza. Mi relación con Cristo me guardará de que culpe a Dios y lo acuse o me aleje de Dios y de su voluntad. La paz de Dios guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Grandes promesas de Dios, la fidelidad de Dios. Piense en eso. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida y está allí. Él es quien nos convence de pecado, nos da consuelo y seguridad en la vida. Y Él también es quien limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Escucha a Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor,
fiel es el Señor, mucha atención. Podemos confiar en Él, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa de Dios. Y cuando la gente dice, el diablo me obligó a hacerlo, no fue él. La decisión fue suya. Decidió no creer a Dios y llamarlo mentiroso. Quien dice que os afirmará y guardará del mal. Quizás ha dicho, no, Dios, si fueras tú. Esta es su promesa. Y aquí hay 4 promesas sencillas. La primera es el perdón de nuestro pecado. Una promesa sencilla. Limita nuestra tentación, nos da la paz en medio de nuestra ansiedad y limita el poder de Satanás en nuestras vidas. Con estas 4 promesas en su vida, puede enfrentar cualquier cosa, y todos son versículos sencillos que se sabe de memoria. Si ha venido a esta congregación o a una iglesia donde el pastor sea fiel al predicar la palabra, ya se sabe estos versículos. Pero los combina en una cápsula de fidelidad. Porque Dios es fiel, no me doblegaré ante eso. Porque Dios es fiel, no lo entiendo, pero confiaré en Él. En otras palabras, puede hacer una lista de estos 4 versículos. Perdón de pecados, limita el poder de la tentación, paz en medio de nuestra ansiedad, limita el poder de Satanás. Puede atravesar lo que sea, si lo cree, si confía en Dios. Ahora es interesante al leer la palabra de Dios. Y luego vienen estos momentos difíciles. Nos damos cuenta de si creemos o no. Y entonces presta atención. Seremos puestos a prueba. Eso es de esperar. Y quizás alguien diga, bueno, ¿por qué? O sea, si Dios me ama, ¿por qué me ha de probar? ¿Por qué cree que lo hace? Si Dios todo lo sabe, no tiene que probarnos para ver lo que haremos, ¿verdad? Él ya sabe lo que haremos. Pero no es así. Dios no nos prueba ni permite algo en nuestra vida para descubrir lo que haremos. Dios ya sabe lo que haremos. Él quiere que nosotros sepamos si somos fuertes, si somos débiles, o si hay un pecado a la puerta a diario. Y pienso en cuántas personas se despiertan, odian beber, pero van a hacerlo. Al despertarse saben que el adulterio, la fornicación y otros pecados sexuales no están bien, y las enfrentarán de nuevo. Nuestro Dios dice que Él es fiel, y le pone un límite. Él le pone un límite personal en su vida, a lo que usted tenga que enfrentar o no. Y Dios no permitirá que sea tentado más de lo que pueda resistir. Es una promesa de Dios Santo. Y quizás alguien diga, bueno, Dios sabe que soy débil en ese aspecto, no debería permitir eso. No, Dios sabe que es débil en ese aspecto y quiere fortalecerle para que ya no se despierte cada mañana o no se acueste cada noche enfrentando alguna actitud o alguna situación que confronte. Dios es fiel, Él cumple su promesa. Y asimismo, cuando la Biblia, por ejemplo, hace referencia al fruto del Espíritu, que lo hace en Gálatas 5, la fidelidad se refiere al estilo de vida que hemos de tener. O sea, debe ser parte de nuestro estilo de vida. Alguien dirá, ¿cómo es su estilo de vida? Pues trato de ser, hacer y lucir lo mejor posible. Confiar en Dios en lo que sea. Dios tiene las mejores opciones para nosotros. Debo decidir si escogeré su camino o el mío. Si escojo el mío, me meteré en problemas. Si escojo el suyo, saldré del problema. Saldré victorioso del problema. Saldré del problema confiando en Dios, quien limita cualquier prueba que esté enfrentando. Pensemos en esto. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos cierto estilo de vida. O sea, que si andamos en el Espíritu, confiando en Él, seremos consagrados a Dios. Es decir, será Él a quien seguiremos. ¿Es usted una persona consagrada a Dios?
La gente le conoce como cristiano, como creyente en Cristo. ¿Es así usted? Leales. ¿Le conocen como alguien leal? ¿Hará lo que diga? ¿Estará allí donde diga? ¿Dará lo que diga? ¿Ayudará cuando diga? ¿Es usted leal? ¿Pueden los demás contar con que estará de su lado en una situación difícil? Y tercero, inquebrantables. O sea, los mismos cada día. No esto hoy y aquello mañana, no. ¿Pueden creer lo que dice? ¿Pueden confiar en que diga la verdad? Firmes. ¿Es usted firme? O sea, estable, no se deja sacudir por esto y aquello. Pueden contar con usted, confiables, creíbles. Solo decimos la verdad. Quienes se le conocen pueden decir: fulano es muy confiable. Si lo dijo, puedes creerlo. Responsables. O sea, cuando decimos que estaremos allí o que daremos algo, eso haremos. Cuando decimos que haremos algo, lo hacemos. O sea, quienes se le conocen dicen: una cosa tiene él o ella, es responsable. Obedientes. ¿Puede decirse de usted que es alguien que trata de obedecer a Dios? No que sea perfecto, no. Pero sin duda trata de obedecer a Dios. ¿Lo conocen como alguien así? Y también fructíferos. Que nuestra vida cuente. Su vida cuenta, marca la diferencia. Está influyendo en alguien. Y la verdad es que influimos en nuestros compañeros de trabajo, quienes viven en nuestra casa, influimos en ellos de alguna manera u otra. Y por último, diré, fieles. Así que fíjese, si vive en obediencia, es consagrado a Dios y leal a Dios, inquebrantable ante el pecado, firme, confiable, responsable, obediente, fructífero y fiel. Y quizás diga: ¿todo eso en la vida de una persona? Ya lo tiene él. ¿Qué puede hacer con su propia fortaleza? Todos nos equivocamos. Lo que Dios busca en todos nosotros, mucha atención, es que le creamos al punto, que confiemos en Dios para todo en cada circunstancia de la vida. Y usted dirá: pues aún no he llegado ahí. La mayoría de la gente aún no está ahí. Y quizás diga: ¿cuándo llegaré ahí? No puedo contestarle a eso. Si me pregunta: ¿puedo confiar en Dios para todo? Tengo dos ideas. Creo que puede, pero hay situaciones que no he enfrentado, no lo sé. Solo sé que en esta etapa de mi vida creo que puedo confiar en Dios prácticamente para lo que sea, pero no me jactaría de eso. Nunca le diga a nadie que dije que podía manejar cualquier cosa y todo. He pasado por muchas cosas, pero hay gente que ha pasado por situaciones y circunstancias que yo no he pasado. Así que debemos ser pacientes los unos con los otros. Si vemos a alguien tropezar, no apresurarnos a juzgar. Quizás tengamos la misma oportunidad. No lo llamamos oportunidad, pero en otras palabras, eso es, cuando se trata de aprender a confiar en Dios, tenemos oportunidades para confiar en Dios en cada circunstancia de la vida. He conocido a gente que ha pasado por situaciones que me han hecho pensar: Dios mío, espero tener la fe y la fidelidad que han tenido al pasar esa tormenta en la vida. Nunca se jacte de cuánto tiene. Confíe en Dios. Entonces, ¿lo describe esto a usted como persona? Sus acciones, sus hechos, sus pensamientos, que es una persona consagrada a Dios. Él es primero. Es leal a Dios. No lo niega. Usted no niega que es creyente. Es inquebrantable. No está arriba hoy y abajo mañana. Está firme en su vida cristiana. Se mantiene firme, comprometido. Es confiable. Lo que dice es lo que hará. Es responsable. O sea, alguien puede confiar en que hará lo que prometió hacer. Es obediente, según lo que sabe que la obediencia requiere de su vida. Y también es fructífero.
Su vida marca la diferencia en la vida de alguien más. Y además es fiel. Es decir, es quien dice ser, hace lo que dice que hará y será lo que dice que será. Amén. Padre, cuán agradecidos estamos que al salvarnos no nos dejaste aquí para que nos arregláramos como mejor pudiéramos, porque sabes, Señor, que no siempre hacemos lo mejor posible, pero conoces el deseo de nuestro corazón. Te pido por quienes luchan hoy, quizás viven en un hogar donde nadie más es creyente, o su esposo o su esposa no lo es, o sus hijos se les hacen pasar momentos difíciles, el caso que sea. Gracias por vivir dentro de nosotros y por darnos estas promesas para ayudarnos a ser todo lo que quieres que seamos. Gracias por estos pasajes bíblicos sencillos que transforman nuestras vidas y en verdad nos reconfortan. Te amamos, te alabamos y te damos gracias porque tu palabra dice, y sabemos por experiencia, que eres Dios fiel, y nos encanta cantar. Grande, Señor, es tu fidelidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.